Hay historias que comienzan con amor y terminan en silencio, pero esta empieza con una frase cruel y termina en victoria. Imagina ser abandonada por tu propio esposo, con nada más que un tractor averiado y un galpón a punto de caerse. Sin un abrazo, sin un centavo, sin una explicación. Solo el eco de la frase más cobarde que una mujer puede escuchar: no sirves para nada. Pero, ¿y si te dijera que esa mujer, humillada, sola y herida, tuvo el coraje de transformar ese abandono en fuerza? ¿Y si te mostrara que no solo reparó aquel tractor, sino que también reconstruyó su vida, convirtiéndose en ejemplo para toda una comunidad? La verdad es que a veces la vida nos rompe para enseñarnos a reconstruirnos con más dignidad. Esta es la historia de Mariana, pero podría ser la de muchas otras mujeres que fueron dejadas en la oscuridad. Aquí verás que lo imposible solo existe hasta el primer intento. Entenderás cómo la solidaridad cambia destinos. Y sentirás que lo que nos define no es lo que nos hicieron, sino lo que decidimos hacer con eso. Porque en el fondo, toda mujer que fue llamada débil lleva una fuerza que el mundo aún no sabe medir. Y esta historia es la prueba viva de ello. Nadie escucha el sonido de un corazón rompiéndose cuando el abandono ocurre en silencio. Mariana vio el polvo levantarse en el camino de tierra mientras Rogerio se alejaba sin mirar atrás. Solo quedó el ruido apagado de un tractor roto y la herida abierta de una frase cruel. No sirves para nada. Ese día quedó marcado como el principio del fin y el inicio de un camino que ella jamás olvidaría. El galpón donde fue dejada parecía tan cansado como ella. Madera podrida, techo con agujeros y olor a moho por todas partes. Todo allí eran restos de algo que una vez tuvo valor. Mariana quedó sola, sin dinero, sin comida, sin rumbo. Solo el silencio y un tractor mudo servían de recuerdo de lo que quedó de una vida compartida. El abandono no fue una sorpresa, fue cobardía acumulada. Rogerio ya llevaba tiempo menospreciándola, como quien arranca los pétalos de una flor uno por uno. La llamaba inútil, decía que no servía ni para barrer el patio. En el fondo, él temía que ella descubriera la fuerza que él nunca tuvo. Así que salió por la puerta trasera de su propia vergüenza. Mariana no tuvo tiempo para lamentarse. El frío entraba por las rendijas del galpón y el hambre llegó poco después. Durmió en el suelo, envuelta en trapos, intentando sostener la dignidad con las manos. Cada rincón de la casa vieja era un recordatorio cruel del desprecio. Ni las paredes ofrecían consuelo, solo soledad y óxido. La frase que más dolía no era el adiós, sino esa sentencia sucia: no sirves para nada. Resonaba en su cabeza como un martillo lento. Recordaba los años de matrimonio, las promesas que se convirtieron en polvo, los sueños que murieron sin aviso. Mariana sentía el peso de haber sido descartada como una pieza vieja, como el mismo tractor. Pero allí, en medio de la nada, nació un hilo de terquedad. Un suspiro de valentía que le decía despacio: levántate. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero rechazaba la idea de ser una carga. El abandono dolía, pero no mataba. Si aún quedaba un soplo de vida, entonces había oportunidad de comenzar de nuevo, aunque fuera desde cero. El tractor averiado pasó a ser más que una máquina detenida. Era el reflejo de lo que quedaba de ella. Grande, pesado, ignorado, pero aún con fuerza oculta. Mariana lo miró como quien se reencuentra con un viejo amigo. Pensó que tal vez, si lograba hacerlo funcionar, también podría despertar lo que estaba dormido dentro de sí. Recordó las palabras de Rogerio, riendo cuando ella tocaba las herramientas. Decía que una mujer no nació para ensuciarse con grasa, pero ahora aquello era una cuestión de honor. Necesitaba demostrarse a sí misma, antes que a nadie, que era capaz de levantarse del suelo, que podía vencer sin él, aunque estuviera sucia, aunque tuviera miedo, aunque no supiera por dónde empezar. Comenzó a mover los tornillos con el poco valor que le quedaba. Las manos temblaban, pero no se detenían. Cada intento fallido era un paso más allá del dolor. El tractor era demasiado grande, demasiado pesado, pero ella también había cargado con el peso de la humillación durante demasiado tiempo. Era hora de cambiar la culpa por acción. La noche caía rápida y cruel. El viento se colaba sin pedir permiso. Pero Mariana ya no sentía solo el frío del cuerpo. Sentía el calor de una esperanza encendida allí, al borde de lo imposible. No conocía los nombres de las piezas, ni cómo arrancar el motor. Pero tenía algo que ninguna herramienta podía reemplazar. Tenía coraje en construcción. Cada pieza que tocaba movía algo dentro de ella. Era como si el abandono estuviera siendo desmontado para dar paso a una nueva historia. Aún no lo sabía, pero ese tractor sería más que un vehículo. Sería símbolo de un giro inesperado.
de la mujer que todos llamaron débil, pero que decidió escribir historia con sus propias manos. Y entonces llegó la pregunta que cambiaría todo. Si me dejaron con este tractor roto, ¿será con el que voy a comenzar de nuevo? El silencio dentro de aquel galpón era pesado como plomo. Mariana despertaba con el cuerpo adolorido y el alma encogida. La espuma fina en el suelo era todo lo que quedaba de Consuelo. Afuera, el viento silbaba como burlándose de lo que quedaba de ella. Adentro, intentaba sostener la mente para no derrumbarse. La comida se terminó antes que el coraje. Pasaba el día comiendo poco, a veces solo pan duro y agua. Cada ida a la tiendita era un ejercicio de vergüenza. La gente la miraba con pena disimulada, como si fuera culpa suya haber sido abandonada. Mariana, que antes tenía una casa llena, ahora pedía fiado con la cabeza baja. La noche trae miedo. El sonido de ramas rompiéndose, los crujidos de la madera, los sueños confusos. Tenía miedo de intrusos, de animales, de enfermarse sola. Dormía con un destornillador en la mano, como si fuera un escudo. La inseguridad se volvió rutina, y la paz, un lujo que ya no cabía en su bolsillo. Recordaba los tiempos en que Rogerio decía que ella era el pilar de la casa. Pero eso fue antes de las traiciones, de los gritos, de los desprecios pequeños del día a día. Al final, él no se fue por falta de amor, sino por exceso de cobardía. Y dejó atrás no solo el tractor, sino también los pedazos de una mujer herida. Mariana se preguntaba si aún quedaba algo entero dentro de ella. Los recuerdos pesaban más que el hambre. Las tardes en familia, las risas, los sueños de sembrar y cosechar juntos. Todo eso parecía haberle pasado a otra mujer, en otro mundo. Ahora, ella era solo una sombra sobreviviente, intentando reconocerse en sus propios ojos. Tratando de entender cómo la vida se convirtió en ese vacío. La ausencia de la familia era un segundo abandono. Nadie llamaba, nadie aparecía. Cada llamada ignorada era otro clavo en la madera podrida de lo que un día fue un hogar. Algunos sabían lo que estaba pasando, pero preferían el silencio a la responsabilidad. Mariana aprendió que, a veces, el peor abandono no es el del esposo, es el de la familia que finge no ver. Los días pasaban lentos e iguales. El tiempo parecía burlarse del dolor. Mariana trataba de distraerse limpiando, organizando, arreglando cosas pequeñas. Pero todo lo que hacía parecía insignificante frente al vacío que sentía por dentro. Era como construir castillos de arena en medio del desierto. Nada se sostenía por mucho tiempo. A veces lloraba sin sonido, con el rostro hundido en la almohada improvisada. Otras veces gritaba hacia adentro, con la garganta ardiendo de silencio. El dolor no tenía público, pero tenía peso. Y ese peso comenzó a transformarse en una decisión. O moría allí mismo, en vida, o aprendía a convertir la desesperación en movimiento. La esperanza parecía distante, pero no muerta. Comenzó a escribir pensamientos en un cuaderno viejo. Frases sueltas, recuerdos, oraciones. Era un intento por mantener lo poco que aún la conectaba con la cordura. Escribir se volvió refugio. Y entre líneas, comenzó a nacer una idea tímida. Tal vez fuera posible salir de ese pozo. El tractor seguía inmóvil, como si la observara. Mariana comenzó a hablarle en voz baja, como si fuera un viejo amigo. Le decía que estaban en la misma situación, que nadie creía en ellos, pero que aún tenían valor. Era una conversación simbólica, pero también terapéutica. Una forma de no volverse loca del todo. En aquel lugar olvidado, la fe era el único abrigo cálido. Aunque sin fuerzas, Mariana oraba. Pedía dirección, pedía valor. A veces solo pedía que el día terminara pronto. Pero cada día, aunque sin saber por qué, se levantaba. Y ese acto simple, repetido en silencio, ya era una especie de milagro. No sabía cómo, pero algo dentro le decía que eso no podía ser el final. Que tal vez, solo tal vez, el fondo del pozo también fuera una base para comenzar de nuevo. El sol nacía despacio, pero algo dentro de Mariana comenzaba a despertar con más fuerza. Ya estaba cansada de esperar ayuda, cansada de ver el tractor como un monumento al fracaso. Un día, simplemente decidió, voy a intentar arreglar esto sola. No sabía por dónde empezar, pero las ganas de reaccionar eran más grandes que el miedo a equivocarse. Era el orgullo que Rogerio decía que no podía tener, brotando con fuerza. Con un trapo viejo, comenzó a limpiar el motor, como quien limpia heridas abiertas. Cada mancha de grasa pegada en sus manos era un recuerdo de todo lo que aguantó en silencio. Tomó las herramientas que habían quedado tiradas, aunque no supiera sus nombres. Fue probando, moviendo, fallando. No había técnica, pero sí intención. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier manual.
El galpón se llenó de un olor fuerte a aceite viejo y esperanza nueva. Mariana se arrodillaba en el suelo duro, metía las manos donde podía, observaba el funcionamiento como quien descifra un misterio. Sudaba, se ensuciaba, pero no se rendía. Cada vez que el motor no arrancaba, sentía la frase de Rogerio resonando. Y era precisamente por eso que seguía intentando. Las manos quedaron heridas, los dedos con callos, pero su mirada estaba firme. No buscaba solo encender una máquina, sino reavivar su propia historia. El tractor ahora era símbolo de algo mucho mayor. Si lograba hacerlo funcionar, tal vez probaría que aún quedaba algo poderoso dentro de sí. Y eso era lo que realmente importaba. Los vecinos la miraban con extrañeza. Algunos se reían, otros murmuraban a sus espaldas. ¿Una mujer arreglando un tractor? Eso no va a salir bien. Pero Mariana ya no estaba para escuchar juicios. Ya había oído cosas peores de quien debió protegerla. Y ahora, solo estaban ella y esa carcasa oxidada, librando una batalla silenciosa. Cada tornillo que soltaba era también un poco del dolor que liberaba. Cada engranaje que giraba le hacía latir el corazón con más fuerza. No había certeza de nada, solo la decisión de no parar. El orgullo herido se convirtió en combustible. Y con él, Mariana fue más allá de lo que creía posible. Con poco, hizo mucho. Imaginaba cómo sería el sonido del motor volviendo a la vida. Aquello se volvió una obsesión. Con los ojos cerrados, repetía el ruido en su mente. Era el sonido del giro. Era el sonido que quería oír antes de dormir. Hasta soñaba con eso. Soñaba despierta y dormida, deseando ver esa máquina en movimiento. Como un milagro construido con sus propias manos. Hablaba sola, recordaba consejos antiguos, intentaba imitar gestos que había visto a Rogerio hacer. Pero no había nadie allí para corregirla. Solo el intento, el error y el coraje. Cada día, un paso. Cada avance, un respiro. Mariana estaba descubriendo que no era necesario saberlo todo. Era necesario estar dispuesta a aprender, incluso en medio del dolor. Usaba pedazos de tela como guantes, improvisaba herramientas con lo que encontraba por el terreno. Un trozo de madera se volvió palanca. Un broche viejo se volvió llave de ajuste. La creatividad se volvió su aliada fiel. No era bonito, no era técnico, pero era real. Y lo que se hace con verdad, resiste. El cuerpo se cansaba, pero el alma despertaba. Aunque no supiera si lo lograría, sentía que algo importante estaban haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sentía orgullo de sí misma. No por el resultado, sino por el intento. Por la osadía de no aceptar más el papel de figurante en su propia vida. Los dedos sucios ahora contaban otra historia. Ya no eran marcas de abandono, sino de construcción. El tractor aún no funcionaba, pero Mariana sí. Ella estaba en movimiento. Y tal vez, solo tal vez, ese movimiento era lo que faltaba para atraer la ayuda que lo cambiaría todo. Porque cuando una se levanta sola, el mundo empieza a notar. Y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Fue una mañana gris cuando el destino decidió cambiar el rumbo. Mariana intentaba levantar una pieza pesada cuando escuchó una voz ronca detrás de ella. ¿Necesita ayuda, señorita? Era C., un hombre de manos encallecidas, sombrero viejo y ojos que ya habían visto mucho. No era pariente ni amigo, solo un vecino lejano. Pero tenía algo en la mirada que transmitía respeto. Ella dudó al principio, desconfiada. Estaba acostumbrada a promesas falsas y miradas con doble intención. Pero C. hablaba despacio, con una calma que calmaba hasta el alma. Dijo que entendía de tractores, que ya había arreglado muchos, y que podía ayudar si ella quería. Mariana respiró hondo. Aceptar ayuda después de tanto abandono era un acto de valentía. Pero dijo que sí. C. no quería nada a cambio, solo una promesa. Cuando el tractor volviera a funcionar, ¿podría usarlo de vez en cuando para trabajar también? Mariana lo encontró justo. Era un intercambio solidario. Nada de aprovechamiento, nada de ventajas. Solo dos sobrevivientes uniéndose para empezar de nuevo. Y así nació una alianza que lo cambiaría todo. Los primeros días fueron de aprendizaje silencioso. C. explicaba las piezas, mostraba los caminos de los cables, enseñaba a escuchar el sonido del motor con el oído pegado. Mariana absorbía cada palabra como quien escucha un secreto. Anotaba en un cuaderno, dibujaba, preguntaba. Era como aprender un nuevo idioma, el idioma de la reconstrucción. Él no la trataba como incapaz. Al contrario, elogiaba su paciencia, su fuerza, sus ganas de aprender. Mariana se sorprendía de cuánto lograba entender. Descubrió que su mente era aguda, que sus manos tenían firmeza. Descubrió también que, incluso sin título, tenía inteligencia práctica.
Y eso fue un soplo de autoestima. Los dos crearon una rutina. Por la mañana, trabajaban en el tractor. Por la tarde, C se iba a atender otros asuntos, y Mariana revisaba lo que había aprendido. Por la noche, conversaban sentados frente al galpón, hablando de la vida. C contaba historias del campo, de los tiempos de cosecha, de los errores y aciertos de la juventud. Mariana escuchaba con el corazón abierto. Eran charlas que sanaban. No había romance. C era un hombre simple, respetuoso, con su propio dolor y sus silencios. Mariana sentía gratitud, pero también cautela. No quería confundir apoyo con carencia. Sabía que ahora debía caminar con los pies en la tierra. Pero reconocía en C algo raro, solidaridad verdadera, sin segundas intenciones. Él trajo algunas piezas que había guardado durante años, pedazos de motores que parecían inútiles pero tenían valor. También trajo herramientas antiguas, que encajaban perfectamente en los tornillos del tractor. Era como si todo se estuviera alineando. Cada gesto de C era un ladrillo más en el puente entre la desesperación y la esperanza. Mariana comenzó a ganar confianza. Ya no temblaba tanto al sostener la llave inglesa. Ya sabía identificar un filtro sucio, una bujía gastada. Y lo más importante, ya no se veía como aquella mujer rota que Rogerio dejó. Se estaba reconstruyendo pieza por pieza, como el tractor frente a ella. C decía que toda máquina tiene su momento para volver a funcionar. Y toda alma también. Esas palabras resonaban en la mente de Mariana mientras trabajaba. Era como si el universo conspirara para mostrarle que nadie vence en soledad. Que a veces, la ayuda viene de donde menos se espera. El galpón, antes silencioso y frío, ahora tenía sonido de risas tímidas, olor a grasa y esperanza flotando en el aire. El abandono aún dolía, pero ya no dominaba. Cada día, Mariana recuperaba un poco más de sí misma. Y con cada tornillo apretado, construía una nueva versión de quien siempre fue, pero aún no conocía. Solo que aún faltaba el desafío final. El tractor estaba casi listo, pero todavía no arrancaba. Y lo que vino después requeriría más que fuerza, requeriría fe. El tractor seguía allí, inmóvil, como guardando el último suspiro. Mariana y C ya habían desmontado casi todo. Cada pieza lavada, cada cable cambiado, cada tubo ajustado era una victoria. Pero aún faltaban las partes que el tiempo se llevó, una batería y algunas piezas esenciales. Sin dinero, era como buscar un tesoro sin mapa. Y fue entonces cuando surgió la idea. C conocía a un hombre que cambiaba piezas por trabajo. Un viejo mecánico que vivía entre el desorden del desuesadero y la sabiduría de quien ya lo ha visto todo. Mariana aceptó de inmediato. Durante días, cargó peso, limpió piezas oxidadas, barrió el suelo de la oficina. Las manos ardían, pero el alma se encendía. Era más que esfuerzo físico. Era rescate de dignidad. Poco a poco, consiguieron todo lo que necesitaban. La batería llegó como un regalo envuelto en sudor. Las piezas llegaron una por una, ganadas con esfuerzo. Era como armar un rompecabezas de su propia vida. Cada parte encajada en el motor también era una parte de la historia de Mariana volviendo a su lugar. Una cura silenciosa. Llegó el gran día. Sol brillante, cielo despejado, manos sudorosas. Se hizo los últimos ajustes, Mariana sostenía la llave con ansiedad. El silencio era tan profundo que se podía oír el corazón latir. Giro la lave. El motor tusió. Intentó de nuevo. Una vez más. Y entonces, como despertando de un sueño profundo, el tractor rugió. Fue como un grito de libertad. El motor vibraba, fuerte, firme, palpitante. Mariana lloró sin vergüenza. Lloró de alivio, de orgullo, de liberación. Era más que un tractor funcionando. Era el fin del silencio del abandono. Era el comienzo de una nueva historia. La máquina estaba viva. Y con ella, Mariana también. C sonrió con los ojos. No dijo mucho. Solo puso la mano en su hombro, como quien dice, lo lograste. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Mariana sabía que ese momento no era solo suyo. Era de todas las veces que alguien dijo que no lo lograría. Era de cada lágrima tragada en la oscuridad. El ruido del motor llenó el galpón de sonido y alma. Por primera vez en mucho tiempo, ese lugar parecía vivo. Las paredes cansadas parecían más firmes. El suelo duro parecía más blando. El viento que entraba por las rendijas ya no era tan frío. Mariana estaba distinta. El mundo no había cambiado. Pero ella sí. Pasó las manos por el volante como quien acaricia una cicatriz. Recordó el día en que fue dejada allí, sola. Recordó el hambre, el miedo, el frío. Pero ahora, todo eso formaba parte del camino que la llevó hasta aquí.
Y lo que antes era dolor, ahora era fuerza acumulada. Era la prueba de que había vencido. Con el tractor funcionando, comenzaron a surgir nuevas posibilidades. C habló de una cooperativa local que necesitaba servicios con urgencia. Gente sencilla, que sembraba y cosechaba, pero no tenía maquinaria. Era la oportunidad de transformar ese tractor en sustento, y transformar el dolor en cosecha. Mariana quedó en silencio unos segundos. Miró el tractor. Miró sus manos. Recordó las palabras de Rogerio. No sirves para nada. Y ahora, allí, con el motor encendido, entendió. Sí servía. Y servía mucho. Era capaz de crear, de aprender, de trabajar. Era más que alguien dejado atrás. El ronquido del tractor se convirtió en himno. Un sonido que resonaba no solo en el galpón, sino dentro de ella. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora se trataba de conquistar, de sembrar nuevos caminos. Y quizás, con la tierra bajo los pies, Mariana finalmente reencontrara el cielo. Pero el camino aún tenía piedras. Y la próxima etapa exigiría fuerza para enfrentar al mundo allá afuera. La primera vez que Mariana condujo el tractor fue con el corazón latiendo al ritmo del motor. C iba a su lado, orientando con calma, pero sin quitarle el protagonismo. El campo era extenso, el suelo duro, pero Mariana avanzaba con firmeza. Cada metro arado era como abrir espacio dentro de sí. Era el inicio de una nueva rutina, y ella estaba lista para empezar. La cooperativa quedaba en un pueblo cercano, organizada por pequeños agricultores. C conocía al responsable y recomendó a Mariana con confianza. Cuando llegó, algunos hombres fruncieron el ceño. ¿Una mujer operando un tractor? Nunca habían visto eso. Pero bastó ver su fuerza en acción para que la duda se transformara en respeto. Ella no pedía espacio, ella lo abría. Mariana escuchaba atentamente las instrucciones, aprendía a manejar el ritmo del campo, el peso de la responsabilidad. El tractor que un día fue símbolo de abandono ahora era su herramienta de renacimiento. Se levantaba temprano, preparaba su café, limpiaba las herramientas con cuidado. Ya no era solo una sobreviviente. Estaba convirtiéndose en una profesional. El trabajo era duro. Sol intenso, polvo, barro, ruidos fuertes. Pero Mariana aguantaba firme. Lo que dolía en el cuerpo se compensaba con la alegría de estar conquistando algo. Por primera vez en mucho tiempo, cobraba por algo hecho con sus propias manos. Y ese dinero, aunque poco, tenía sabor a libertad. Al final del primer día de trabajo, regresó con el rostro sucio pero los ojos brillando. Le contó a C cada detalle, como una niña que aprendió a andar en bicicleta. Él escuchó con paciencia, orgulloso. Ayudó a lavar el tractor, le enseñó a revisar el aceite, comentó posibles mejoras. Era una sociedad sin promesas, pero llena de resultados. A la cooperativa le gustó su desempeño y la llamaron para más trabajos. Poco a poco, Mariana fue entrando en el circuito. Comenzaron a llamarla por su nombre. Ya no era la mujer del tractor. Era Mariana. Y eso, para alguien que fue invisible durante tanto tiempo, era una victoria inmensa. Ser reconocida. Ser llamada. Ser valorada. El dinero comenzó a entrar poco a poco. Lo suficiente para comprar buena comida, pagar una cuenta atrasada, mandar a arreglar el techo del galpón. No era riqueza. Era dignidad volviendo a la mesa. Y con ella, la autoestima de quien se reconstruyó desde el polvo. Mariana no necesitaba lujos. Solo quería vivir con lo que conquistara con verdad. Comenzó a hacer anotaciones sobre el campo, sobre el tractor, sobre los servicios. Era su nuevo cuaderno de vida. Quería entender más, mejorar, crecer. Sentía placer al aprender. Descubrió que tenía sed de conocimiento, y que esa sed no disminuía con el tiempo. Al contrario, con cada respuesta, surgía una nueva pregunta. Algunos comenzaron a pedirle consejos. Le preguntaban cómo hizo para recuperar el tractor. Otros pedían ayuda para arreglar sus propios equipos. Mariana empezó a enseñar. De forma simple, directa, como aprendió con C. La mujer que antes fue llamada inútil ahora era referencia. Era maestra en lo que hacía. Aunque cansada, terminaba el día con gratitud. Se sentaba a la orilla del galpón, miraba el atardecer, sentía el olor de la tierra. Era como si estuviera renaciendo. Todavía dolía recordar lo que vivió, pero ahora tenía propósito. Y eso lo cambiaba todo. La herida antigua se estaba volviendo cicatriz. El tractor no era solo una herramienta. Era testigo vivo del giro en su historia. Cada vez que Mariana giraba la llave, recordaba el día en que decidió no rendirse. Y eso le daba fuerza para seguir. Sabía que el camino era largo, pero ahora tenía dirección.
Y eso bastaba para no detenerse. Pero la vida, cuando empieza a florecer, muchas veces atrae la mirada de quien nunca sembró. Y fue en ese momento cuando un rostro del pasado decidió reaparecer. El nombre de él ya causaba escalofríos. Marcos, el cuñado, hermano de Rogerio, apareció sin aviso. Mariana regresaba de un día largo en la cooperativa cuando vio que una camioneta se detenía. Él bajó con aires de dueño y un papel en la mano. Dijo que el tractor era herencia de la familia, y que, como Rogerio no lo quiso, ahora era suyo. La frase fue seca, sin empatía, sin contexto. Mariana intentó explicarle lo que vivió, lo que hizo, cuánto luchó. Pero Marcos no quería escuchar. Quería posesión, quería control. Dijo que si no entregaba el tractor en una semana, llamaría a la policía. La amenaza cayó como un balde de agua fría. Todo el esfuerzo podía desvanecerse. Se sentó al borde del galpón, temblorosa. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un instante, todo parecía derrumbarse otra vez. El tractor, que ahora era su sustento, podía serle arrebatado por un papel. El viejo dolor regresaba. Pero con él también surgía algo nuevo, indignación. No podía volver a ser injusticiada. En los días siguientes, Mariana dormía poco. Tenía pesadillas, recordaba a Rogerio, pensaba en las humillaciones. El miedo a la policía, a la justicia, al reinicio interrumpido. Era como si el pasado insistiera en cobrar un precio que ella ya había pagado demasiado caro. Pero ahora tenía más que miedo. Tenía historia. Pensó en huir, en vender el tractor antes de que pasara la semana. Pero eso sería rendirse. Y ya no era esa mujer. Habló con C, quien sugirió buscar orientación. Fueron a la ciudad, a ver a un abogado de la cooperativa. Contaron todo. El hombre escuchó con atención, tomó notas, pidió calma. Dijo que había caminos posibles. Mientras tanto, Marcos volvió con amenazas peores. Dijo que traería un oficial. Que ella sería llevada por desacato si se resistía. Mariana escuchaba con el rostro firme, pero el corazón acelerado. Sabía que lo que estaba en juego no era solo el tractor. Era todo lo que representaba. Era su dignidad, su libertad, su reconstrucción. La cooperativa se enteró de lo que estaba pasando. Rápidamente, algunos miembros se ofrecieron como testigos. Contaron lo que vieron, lo que sabían. Mariana ya no estaba sola. Por primera vez, sintió el peso de la palabra apoyo. Ya no era solo C. Era una red. Era una comunidad. Era solidaridad convertida en escudo. Pero la ansiedad crecía. Los días pasaban, el plazo se acercaba. Mariana intentaba mantener el ritmo de trabajo, pero el cuerpo comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Le faltaba concentración, el sueño era liviano, el apetito desapareció. C insistía en que comiera, descansara. Pero ella solo quería resolver. Quería paz, quería justicia. Volvió al abogado, ahora con documentos, testimonios y un dossier con fotos, notas y cartas. Él revisó todo, sonrió con respeto y dijo: ahora tenemos fuerza. Mariana salió de la oficina con un poco más de aire en los pulmones. No era garantía de victoria, pero era la certeza de que ya no estaba indefensa. El miedo no desapareció, pero dio paso a la firmeza. Si intentaban llevarse el tractor por la fuerza, ella resistiría. Si llamaban a la policía, ella mostraría la verdad. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza. Era la mujer que se levantó del polvo, y que ahora tenía historia suficiente para luchar. Ese día, limpió el tractor con cariño, como quien protege a un hijo. Pensó en todo lo que vivió para llegar hasta allí. En las noches frías, en los días largos, en las manos heridas. Nada de eso sería en vano. Si era necesario, pelearía hasta el final. Porque algunas conquistas son demasiado sagradas para entregarlas sin lucha. Y mientras se preparaba para enfrentar esa nueva batalla, algo inesperado comenzó a formarse a su alrededor. Un movimiento silencioso, proveniente de quienes observaron su camino desde el inicio. La noticia se esparció rápido. Lo que era una amenaza aislada se convirtió en tema de conversación en la feria, en los bancos de la plaza, en las radios locales. La historia de Mariana ya era conocida, pero ahora ganaba otra dimensión. Una mujer amenazada de perder lo que construyó con sudor y fe. Eso tocó profundo a mucha gente que también había tenido que luchar para ser reconocida. En la cooperativa, nadie quedó indiferente. Don Joao, que vendía huevos, trajo una canasta llena para ella. Doña Cida, del puesto de verduras, le entregó hortalizas frescas y un abrazo apretado. No era caridad, era solidaridad.
Un reconocimiento silencioso de que Mariana representaba a todos los que un día fueron invisibles. Ahora, ella era símbolo de resistencia. Algunos comenzaron a ofrecerle trabajos extra. Arar terrenos, transportar cosechas, organizar espacios. Era una forma de ayudarla financieramente sin quitarle autonomía. Mariana aceptó con gratitud. Sabía que el esfuerzo era doble, pero cada hora de trabajo era un ladrillo más contra la amenaza de Marcos. Era acción en forma de protección. C no se apartaba de su lado. Coordinaba los pedidos, ayudaba con la logística, la acompañaba hasta los campos más lejanos. Dijo que no dejaría que nadie tocara el tractor sin que ella estuviera presente. Mariana sentía la fuerza de esa presencia. C era más que un compañero de trabajo. Era el símbolo de la confianza que la vida aún podía ofrecer. Con cada nuevo servicio, Mariana guardaba una parte del pago. Comenzó a hacer cuentas, a planear posibles gastos con abogados, documentos, viajes. Su mente ya no pensaba solo en sobrevivir, pensaba en estrategias. Y en medio de todo eso, todavía encontraba tiempo para ayudar a otros que empezaban a recorrer caminos parecidos al suyo. La comunidad organizó un mutirún simbólico, un sábado entero dedicado a reparar el galpón. Vinieron con clavos, tablas, tejas, herramientas. Mariana se quedó sin palabras. Aquella estructura que antes era ruina ahora ganaba nueva forma. Y con ella, su hogar también se transformaba. El espacio que fue escenario del abandono se convertía en escenario de reconstrucción. Los niños comenzaron a aparecer. Venían a ver el tractor, a pedir historias, a preguntar cómo había aprendido. Mariana reía, mostraba las herramientas, contaba con orgullo lo que vivió. El galpón se volvió un punto de encuentro, un lugar de inspiración. Allí, enseñaba sin darse cuenta. Era referencia sin pretensión. Era esperanza viva. Hubo quien ofreciera ayuda legal, quien investigó leyes, quien imprimió formularios, quien dio aventón hasta la ciudad. Cada gesto era como un hilo tejido en un manto de protección. Mariana ya no caminaba sola, y eso le daba fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Porque cuando una mujer se levanta, otras manos se extienden. La energía era distinta. El tractor parecía hasta rugir con más fuerza. Las mañanas venían con menos peso. El cansancio existía, pero era superado por la certeza de que ya no estaba en la oscuridad. Mariana entendió que comenzar de nuevo es posible, pero mantenerse en pie exige red, exige alianza, exige fe en movimiento. Empezó a anotar los nombres de quienes la ayudaban. No quería olvidar. Cada nombre, una historia. Cada historia, un lazo. Era el inicio de algo más grande de lo que imaginaba. Mariana ya no era solo una mujer con un tractor. Era un símbolo de que lo imposible se puede vencer con manos unidas. Incluso con todo floreciendo a su alrededor, el miedo a perder el tractor aún rondaba. Pero ahora, ella sabía, ya no estaba sola. Y con tantos brazos alrededor, incluso el golpe más duro podía ser amortiguado. Y fue en uno de esos días de trabajo intenso cuando lo inesperado volvió a suceder, el tractor se averió. Justo ahora. El sonido fue seco, como un suspiro atrapado que finalmente escapa. En medio de un trabajo importante, el tractor tosió, tembló y se apagó. Mariana bajó despacio, ya sintiendo el estómago revuelto. Intentó encenderlo de nuevo, revisó lo básico, pero nada. El silencio del motor parecía burlarse de su esfuerzo. Era como caer otra vez después de aprender a caminar. Los ojos se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. Respiró hondo, se limpió la frente sudada y llamó a C. Él llegó rápido, revisó con calma, le pidió que no se desesperara. El diagnóstico fue claro, el carburador estaba roto. Una pieza difícil, costosa, y la cooperativa se había atrasado con el último pago. La marea volvía a cambiar. Mariana sintió la vieja sensación del abandono golpear de nuevo a la puerta. Pero ya no era aquella mujer perdida. Sabía que podía sufrir sin entregarse. Aun con el nudo en la garganta, hizo lo que debía. Guardó las herramientas, avisó a los clientes, explicó con honestidad. La verdad, cuando se dice con dignidad, tiene su propia fuerza. C sugirió esperar un poco, buscar la pieza con calma. Pero Mariana no quería parar. No ahora. Decidió ir por su cuenta. Tomó prestada una bicicleta, llevó una botellita de agua y partió rumbo al desuesadero del pueblo vecino. Era lejos, agotador, pero tenía prisa. Cada día detenido era un paso menos hacia la libertad. El camino era largo, lleno de polvo y con el sol en la cara. Pero Mariana pedaleaba como quien carga su propia historia a cuestas. Se detenía de vez en cuando, descansaba, tomaba agua. Pensaba en el tractor, en el tiempo, en el miedo a que todo saliera mal.
pero también pensaba en todo lo que ya había vencido, y eso le daba ritmo a sus piernas cansadas. Al llegar, habló con el mecánico del deshuesadero, un hombre rudo, de hablar seco, pero que reconoció en ella algo distinto. Le explicó la situación, le mostró una foto de la pieza, le pidió pagar con trabajo si era necesario. Él dudó, luego señaló al fondo del depósito. Si encontraba la pieza entre los escombros, podía llevársela. Era justo lo que necesitaba oír. Pasó horas revolviendo entre fierros, levantando peso, cortándose los dedos con piezas oxidadas. Pero Mariana no retrocedió. Cada rasguño era un recordatorio de que rendirse ya no era una opción. Cuando el sol empezaba a bajar, encontró el carburador. Estaba sucio, desgastado, pero era el modelo correcto. Lo limpió con el borde de su blusa y lo sostuvo como un trofeo. Volvió pedaleando despacio, con el viento en el rostro y la pieza en el regazo. El cuerpo exhausto, pero el corazón firme. No celebró antes de tiempo, pero sentía que lo peor ya había pasado. Al llegar al galpón, la esperaba. Mariana solo levantó la mano y le mostró la pieza. Él sonrió con timidez y orgullo. Esa noche durmió temprano, de puro cansancio y alivio. El tractor seguía roto, pero la pieza ya estaba allí. Y eso bastaba para encender la esperanza. Mariana aprendió que caer de nuevo no es fracaso. Fracaso es no intentar volver a levantarse. Y ella, aunque adolorida, seguía intentándolo. El día siguiente comenzó temprano. Limpió el carburador con cuidado, organizó las herramientas, dejó todo listo. Dijo que llamaría a Carlinos, otro mecánico de la zona, para apoyar. Mariana aceptó. Sabía que ya no necesitaba probar nada sola. Había aprendido que pedir ayuda también es un acto de fuerza. Mientras esperaba, se sentó cerca del tractor y agradeció en silencio. Por esta nueva batalla, por esta superación. Estaba cansada, sí, pero también más fuerte, y lista para vivir lo que viniera. Porque a veces, cuando todo se rompe, es el universo diciendo, prepárate, algo más grande viene en camino. Y estaba a punto de descubrir que el tractor podía volver incluso más potente que antes. El día comenzó con olor a café fuerte y expectativa en el aire. Carlinos llegó temprano, con herramientas en mano y una calma que contrastaba con la ansiedad de Mariana. Era joven, pero experimentado, y ya había oído hablar de la mujer del tractor. Observó la pieza, probó conexiones, intercambió términos técnicos con C. Mariana observaba todo, con el corazón a mil. El reemplazo fue delicado. Cada movimiento requería atención. El nuevo carburador encajaba con cierta dificultad, pero Carlinos supo cómo resolverlo. Mariana ayudaba como podía, limpiando, sosteniendo, revisando. Aquel momento parecía quirúrgico. Era más que una reparación. Era una reanimación. El intento de hacer que el alma de esa máquina volviera a latir. Después de algunas horas, el último tornillo fue apretado. Todo estaba en su sitio. Se hizo una señal para que Mariana girara la llave. El silencio fue breve. Y entonces, el rugido llegó. Fuerte, intenso, más alto que antes. El tractor estaba vivo. No solo funcionando, estaba más potente. Y Mariana, por segunda vez, lloró ante lo imposible vencido. El sonido retumbó en el galpón como un anuncio de victoria. Los tres se miraron y rieron. No era una risa liviana. Era una risa de alivio, de conquista, de alma lavada. Mariana abrazó a C y a Carlinos con la fuerza de quien agradece que aún existan personas que construyen en lugar de destruir. Ya no estaba en guerra. Estaba en celebración. Con el motor en pleno funcionamiento, Mariana volvió a su rutina de trabajo con aún más coraje. Cada tarea parecía más liviana frente a lo que había superado. Los clientes volvieron a llamarla, la cooperativa abrió nuevas oportunidades. La mujer que un día pidió fiado ahora recibía pagos por adelantado. La vida comenzaba a devolverle lo que construyó con fe. Percibía que las miradas habían cambiado. Ahora la trataban con respeto e incluso admiración. Muchos querían escuchar su historia, saber cómo venció tantos obstáculos. Mariana la contaba con sencillez, sin adornos. Decía que fue el dolor quien la empujó, pero fue la decisión lo que la sostuvo. Porque nadie se levanta del suelo sin querer, ni sin intentar. Carlinos empezó a aparecer con frecuencia. Siempre traía algún consejo, una mejora, una nueva idea. Mariana escuchaba, aprendía, aplicaba. Era como si el tractor se hubiera convertido en una escuela. Y ella, al mismo tiempo alumna y maestra. Aprender se volvió pasión. Y enseñar, un propósito que nacía. Con el tractor más fuerte, llegaron nuevos desafíos. Terrenos mayores, demandas más exigentes, viajes más lejanos. Mariana aceptó todo.
No por ambición, sino por gratitud. Sentía que debía usar ese poder recién recuperado para abrir caminos no solo para sí misma, sino también para otras mujeres. Comenzó a ayudar a vecinas a reparar herramientas, entender motores, enfrentar burocracias. Formó un pequeño grupo de apoyo. Lo llamó Encuentro de las Fuertes. No tenía formalidades, solo intercambio. Era la semilla de algo más grande, nacida del dolor y regada con superación. Mariana ya no quería ser excepción. Quería multiplicar. El galpón se transformó. Recibió nueva pintura, una mesa de herramientas, una estantería de cuadernos. También tenía historias escritas en las paredes. Mariana pasaba el dedo por ellas, sintiendo orgullo por lo que había construido. No solo el lugar, sino la mujer en la que se estaba convirtiendo. Cada conquista era un recordatorio de que sí podía. Aunque el tractor funcionaba, la batalla con Marcos aún estaba en el aire. Pero ahora, Mariana era otra. Ya no temblaba ante una amenaza. Tenía fuerza, testigos, una red y una historia. Y sabía que cuando la verdad camina contigo, ni el miedo es capaz de frenarte. Y entonces, en el día menos esperado, Marcos volvió. Solo que esta vez, ella ya no estaba sola. El ruido del motor aún estaba caliente cuando la camioneta de Marcos se detuvo en la entrada del terreno. Mariana sintió la sangre hervir, pero mantuvo la calma. Él bajó con 2 policías y una carpeta en la mano. Dijo en voz alta que venía a buscar el tractor por derecho de herencia. Hablaba como quien ya había ganado, como quien esperaba que ella se encogiera. Pero no se encogió. Caminó hasta el frente del galpón con pasos firmes y mirada directa. Saludó a los policías con cortesía, pidió ver la orden. No había. Solo había una denuncia vaga y la presencia autoritaria de quien siempre consiguió las cosas a base de imposición. Mariana respiró hondo y pidió hablar. Dijo, con voz clara, que ese tractor había estado allí desde el abandono. Que fue dejado por Rogerio, sin documentos, sin uso, sin valor. Que ella sola lo había restaurado, que ahora era su único medio de vida. Mostró fotos, vídeos, informes, testigos. Los policías se miraron entre sí. No era lo que esperaban. Marcos intentó interrumpir, hablaba fuerte, decía que ella era descarada, que estaba robando un bien de familia. Pero los policías pidieron silencio. Uno de ellos le pidió a Mariana que llamara testigos. En minutos, aparecieron Carlinos, don Joao de la cooperativa, incluso doña Cida con los papeles del mutirún. Era una red viva, allí presente, de cuerpo y palabra. Cada uno habló con firmeza. Contaron cómo vieron el tractor siendo restaurado, cómo ayudaron, cómo fueron testigos de la transformación. El galpón lleno se convirtió en un tribunal improvisado, donde la verdad se contaba sin miedo. Mariana no necesitaba gritar. Su fuerza estaba en cada historia contada con honestidad. Uno de los policías lo anotó todo. Dijo que aquello debía ser llevado a la justicia, que no podía resolverse allí. Pero dejó claro que no se llevarían el tractor. No había orden judicial. Y sin prueba de posesión anterior, no se podía retirar nada. Marcos Paladascio, por primera vez, se dio cuenta de que su autoridad ya no valía allí. Intentó argumentar, acusar, gritar. Pero fue silenciado por su propio ridículo. La escena era clara, un hombre intentando borrar la victoria de una mujer que se reconstruyó. Y eso, a los ojos de quienes lo veían desde fuera, era injustificable. Mariana, con las manos aún sucias de grasa, venció con la palabra. Los policías agradecieron la colaboración y se marcharon. Marcos se quedó allí unos segundos, sin saber qué hacer. Miró a Mariana y dijo, «No sabes lo que estás haciendo». Ella respondió con calma, «Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy defendiendo lo que conquisté con sudor, algo que tú nunca tuviste el valor de hacer». Subió a la camioneta y se fue en silencio, sin gritos, sin victoria, sin aplausos. Solo derrotado por la fuerza de la verdad. Mariana se quedó de pie unos instantes, sintiendo el viento en el rostro. Aquella batalla terminó sin violencia, pero con justicia. Y eso era todo lo que necesitaba. Se acercó y le puso la mano en el hombro. Dijo, «Ahora eres libre de verdad». Y Mariana supo que era cierto. La amenaza se había ido. El miedo se había ido. El pasado, por fin, había sido vencido. No por el tiempo, sino por el coraje. Miró el tractor, ahora rodeado de gente, de historia, de futuro. Y sintió que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Pasó días en silencio, absorbiendo todo lo que había vivido. El tractor estaba allí, firme, funcionando, pero ella se preguntaba si aún tenía sentido continuar.
Parte de ella quería cerrar el ciclo, vender la máquina, usar el dinero para comenzar de nuevo en otro lugar. Pero cada vez que miraba esa estructura, recordaba el suelo que pisó para llegar hasta allí. Y algo dentro de ella decía, no, todavía no. Un hombre apareció, interesado en comprarlo. Ofreció una buena suma, pagaría al contado, lo llevaría ese mismo día. Mariana agradeció, pidió tiempo para pensar. Pasó la tarde mirando el galpón, las herramientas, los cuadernos. Cada objeto contaba una historia. Vender el tractor sería como borrar un capítulo entero del libro de su vida. Al final de la tarde, la comunidad llegó. Zay, Carlin Hose, Don Itzida, Don Joao, Los Niños, Las Vecinas. Vinieron sin aviso, trayendo frutas, pasteles, flores, palabras. Dijeron que habían sabido de la propuesta y querían pedirle que no se rindiera. Que ella era más que una mujer con un tractor. Era un ejemplo, una raíz que hacía brotar fuerza en los demás. Mariana escuchó todo en silencio, los ojos llenos de lágrimas, el corazón apretado. No sabía qué significaba tanto para tanta gente. Se dio cuenta de que ya no era solo sobre ella. Era sobre todas las mujeres que un día fueron desacreditadas. Sobre todas las que aún estaban tratando de levantarse. Y en ese momento, entendió, no podía irse. Decidió quedarse. Rechazó la oferta con educación, pero sin dudas. El tractor no estaba en venta. En hay por dinero, en hay por mito, en hay por cansancio. Era más que hierro y grasa. Era símbolo. Era conquista. Era libertad construida por una mujer que tuvo todo en contra, y aún así venció. Con el tiempo, Mariana amplió su trabajo. Formó una red de apoyo para mujeres del campo, enseñando a manejar máquinas, finanzas, autoestima. No era una líder formal, pero era guía para muchas. Y eso la llenaba de una forma que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Era misión, no ambición. El galpón se volvió punto de encuentro, taller y sala de clases. Allí se compartían historias, técnicas, llantos, risas, victorias grandes y pequeñas. Mariana mantenía todo con sencillez, pero con alma. Cada visita era recibida con afecto y café recién hecho. Lo que construyó allí era mucho más de lo que parecía por fuera. Algunas veces, se detenía y miraba el tractor en silencio. Tocaba el volante, se sentaba en el asiento, encendía el motor solo para oír el sonido de su propia historia. Era un ritual íntimo, un recordatorio de dónde vino, de lo que enfrentó, de lo que jamás permitiría otra vez. El dolor se volvió memoria, la memoria se volvió fuerza, y la fuerza, camino. Rogerio nunca más apareció. Dicen que se fue lejos, tratando de olvidar lo que dejó atrás. Mariana no guarda Barenser. Guardaba aprendizaje. Él fue el viento que derribó el árbol, pero ella brotó de nuevo. Más fuerte, más profunda, más viva. Y ahora, nadie más podría arrancarla del suelo que eligió para plantar sus raíces. La mujer que un día durmió en el suelo, con hambre y miedo, ahora dormía en paz. Sabía que podía confiar en sí misma. Sabía que, incluso si todo se desmoronaba otra vez, sabría reconstruirse. Porque aprendió a transformar abandono en fuerza, soledad en red, dolor en renacimiento. Y eso, nadie se lo podía quitar. El tractor, viejo y fuerte, seguía allí. Pero ahora, era solo una parte del paisaje. Lo que realmente brillaba en ese terreno era la presencia de Mariana. Una mujer que demostró que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir, incluso temblando por dentro. Y tal vez esa sea la mayor conquista de todas, mirar hacia atrás sin vergüenza, y hacia adelante con fe. Si hay algo que esta historia nos enseña es que la vida puede intentar detenerte, pero quien decide continuar eres tú. Mariana no nació sabiendo, no tuvo apoyo al principio, no tuvo suerte, pero tuvo algo que ningún abandono logró arrancarle, el coraje de intentar. Y si ella lo logró, incluso con un tractor roto y el alma hecha pedazos, tú también puedes. ¿Cuántas veces te has sentido dejada atrás? ¿Cuántas veces te dijeron que no servías, que eras débil, que no podrías? Pues ahora te invito a mirar eso con otros ojos. Porque a veces, lo que te dejaron como carga puede convertirse en el mayor instrumento de tu libertad. Depende de cómo decidas usarlo. ¿Qué está detenido hoy en tu vida? ¿Cuál es el tractor que necesita volver a funcionar? Tal vez sea tu autoestima, tal vez tu fe, tal vez tu fuerza para comenzar de nuevo. Sea lo que sea, recuerda, siempre es posible resucitar lo que parece muerto. Y cuando decides, aunque sea con miedo, el universo se mueve para ayudarte. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia más te tocó? ¿Has vivido algo parecido? Quiero mucho saberlo.
Y si esta historia te inspiró, si hizo latir tu corazón de forma distinta, compártela con otras mujeres. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún hay muchas historias para fortalecerte.